Hoy damos continuidad a nuestra serie de Eclesiastés, una serie que ha generado mucha esperanza en medio de la desesperanza que finalmente genera el libro, y es particular. ¿Por qué digo eso? Porque a través de esta profunda investigación de Salomón se empiezan a derribar esas plataformas de seguridad donde los seres humanos colocamos nuestra fe, donde nos sentimos seguros. Salomón empieza a derribar esas plataformas de seguridad en las que ponemos nuestra esperanza en el día de hoy. El dinero, Salomón dice, no es por ahí. No pierdas tu vida tras eso que no es. El placer, no, tampoco. Es como correr tras el viento. Ok, entonces el trabajo, el éxito laboral, eso es lo que yo debo perseguir en la vida. Ese es el sentido de la vida. No, dice Salomón, tampoco. No te vayas a ir por ese camino, que el trabajo no le da sentido a tu vida. Entonces estudiar, el conocimiento, la ciencia, no, tampoco. Tampoco la ciencia puede resolver tu deplorable situación interna. Y así sucesivamente es el devenir de todo el libro, a tal punto que lo lleva a uno a la desesperación. Y entonces, ¿qué hago? Y entonces, ¿por dónde cojo? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Si todo lo has derribado, le podríamos preguntar a Salomón, entonces, ¿qué? Eclesiastés te lleva justamente a la desesperanza de lo terrenal para que descubras la plenitud del plan de Dios, el único que trasciende la vanidad y el verdadero sentido de la vida. Eclesiastés te presenta entonces lo peor de este mundo para que puedas ver lo mejor que hay encima del sol. Y en este punto surge entonces una pregunta natural de cualquier persona que lea el libro. Pero Salomón, entonces, ¿cómo vivimos mientras tanto? Listo, entendí que no puedo poner mi seguridad en las cosas de este mundo, pero sigo estando en este mundo, sigo metido aquí en la vanidad del mundo. ¿Cómo sería entonces la mejor manera de vivir debajo del sol? Y en el capítulo 7, Salomón va a hacer respuesta a esta pregunta. Y por eso la reflexión de hoy se titula Sabiduría en un mundo sin sentido. Sabiduría en un mundo sin sentido. Salomón entonces diseña un curso intensivo de sabiduría. Eso es lo que encontramos en el capítulo 7. Un curso intensivo de sabiduría para enseñar a sus lectores a vivir en un mundo sin sentido, mientras colocan su esperanza en el plan del Señor, mientras colocan su esperanza en el plan que se orquesta por encima del sol. En el capítulo 7, Salomón usó una ráfaga de proverbios, a través de los cuales enseña de manera intensiva qué es la sabiduría y cómo debemos nosotros vivir sabiamente en este mundo que, ya lo ha dejado muy claro en los capítulos anteriores, no tiene sentido. Recordemos que los proverbios son como dichos populares que empaquetan, sintetizan grandes valores, grandes principios de sabiduría. Los proverbios son como una conferencia completa sobre un valor, como un argumento ético gigantesco encapsulado en una frase. Eso es lo que encontramos en el capítulo 7. 25 proverbios. O sea, el contenido es muy denso de este capítulo, porque es como 25 grandes temas éticos respecto a la sabiduría que se encapsulan en pequeñas frases, donde estructura entonces el curso intensivo de sabiduría. Así que si usted esta mañana es de los que acostumbra no tomar notas, yo le recomiendo que tome notas. Yo le recomiendo, porque eso es un intensivo.
En esta predicación vamos a ir a la velocidad del texto. Y Salomón, con esos 25 proverbios, va evacuando diferentes áreas de la vida. Así que usted va a tener que tener mucha atención. Quienes están atrás, si no se quieren perder y quieren escuchar mejor, por aquí hay sillas todavía disponibles, porque créanme que este intensivo de sabiduría va a requerir de mucha atención. Y la idea es que esta semana usted va a tener que volver al texto, a revisar una vez más cuáles estos proverbios aplican y cómo aplicarlos a su vida. ¿Cómo vivir entonces con sabiduría en un mundo sin sentido? Quiero invitarlos para que oremos y nos preparemos para la palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra da vida, tu palabra refresca, tu palabra es un bálsamo para nuestras heridas y para nuestro dolor. Gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar tu instrucción. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que en este momento todos los que estamos aquí presentes vamos a aquietar nuestra mente, a aquietar nuestro cuerpo. Señor, danos esa gracia de tener toda nuestra atención a ti en este momento, Señor. Guárdanos de las distracciones, guárdanos de todo aquello que puede venir a centrar mi atención en otro lado. Señor, que nada ni nadie me permita perderme de lo que tú tienes para decirnos en esta mañana, Señor. Que tu voz sea alimentándonos y sea dándonos agenda para la vida, Señor, en relación a este mundo sin sentido. Señor, te pedimos, enséñanos entonces a vivir sabiamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo vivir en un mundo sin sentido? Encontramos cuatro puntos que Salomón aborda en esta ráfaga de proverbios. Primero, cultiva una cultura de reflexión. Segundo, confía en la soberanía de Dios. Tercero, comprende la complejidad de la vida. Y último, concientízate de la corrupción de tu corazón. Esos 4 subtemas, podríamos así decirlo, es lo que Salomón empieza a abordar uno a uno en los versículos. Y vamos a disponernos a leer entonces Eclesiastés capítulo 7 del versículo 1 al 10. Dice así: mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Ciertamente, la opresión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas: ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Vamos hasta ahí. Estos proverbios son una propuesta contracultural. Buscan cambiar nuestra perspectiva y desafían drásticamente la manera como tú y yo vemos la vida, tanto en ese entonces como hoy en día. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Una traducción un poco más cercana a nuestra interpretación sería: mejor es el buen nombre que el buen perfume.
¿Y es malo entonces un buen perfume? No, no es la lógica de Salomón en estos proverbios. Un buen perfume, una buena imagen, un buen performance exterior, una estética bien cuidada, no es malo. Salomón no lo está censurando. Pero mejor que eso es el buen nombre. No es lo que se ve a simple vista lo más importante, dice Salomón, sino el carácter que se puede ver en una relación más profunda. Hay que ser y parecer, dicta nuestra sabiduría popular. Y Salomón aquí está diciendo, no. Hay que ser más que parecer. Como diría Jorge Atienza, la estética sin ética es patética. ¿Es malo entonces hacernos retoques estéticos? No. Si ya has hecho los retoques más importantes en tu ser. Pero si tu ser está en obra negra, ningún retoque estético tiene sentido. Porque mejor es el buen nombre que el buen perfume. ¿A quién le parece mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Creo que en unanimidad nosotros preferimos las emociones que rodean la llegada de un nuevo integrante a nuestra casa que su despedida. Creo que con unanimidad también nosotros preferimos ir a un festivo banquete que a un funeral. Pero el predicador aquí está invirtiendo los papeles, diciendo no, es más provechoso el día de la muerte que el día del nacimiento. Es más provechoso para el hombre un funeral que un banquete. Repito, la lógica del autor aquí no es censurar el día del nacimiento ni el día del banquete. Estos dos días son muy buenos, pero mejor que ellos es el día de la muerte y es el funeral. Porque para el que fallece es el fin, pero para el que vive, el funeral es el anuncio de su propio funeral. Y esto a un hombre sabio le genera profundas reflexiones que tienen el potencial de embellecer su ser interior. Un funeral vivido por una persona sabia genera más crecimiento que un banquete. Es lo que está diciendo Salomón. Ahora, no es el funeral en sí el que tiene un poder transformador, sino la reflexión que hacemos alrededor de la muerte, donde al hacernos conscientes de ella, tenemos la posibilidad de crecer en sabiduría, replantear nuestras prioridades y embellecer nuestro ser. En otras palabras, es reflexiona detenidamente en la muerte que te rodea. Y entre más cercana sea, sácale más provecho, haciéndote más sabio. No pases de funeral en funeral como un necio, sin hacer ningún cambio, sin hacer ninguna reflexión, sin que la muerte no te transforme. Como se traduce el versículo 4 en la traducción al lenguaje actual, podemos ver en pantallas. En un funeral, los sabios saben cómo portarse, pero los tontos solo se ríen y hacen chistes. En ese mismo orden de ideas, Salomón rompe nuestras preferencias al afirmar que mejor es la tristeza que la risa. Creo que también, con unanimidad, en este auditorio preferimos la risa que la tristeza. Pero este hombre, después de haber vivido y experimentado todo lo que tú y yo podemos soñar, llega a esta conclusión: fueron más provechosos
para mí, dice Salomón, los tiempos de tristeza que los tiempos de risa. Me hicieron más sabio los tiempos de tristeza que los tiempos de risa. Sugiere entonces que la tristeza tiene un efecto positivo en el corazón humano, proveyendo una reflexión y una oportunidad de arrepentimiento, mientras que la risa y el placer pueden ser temporales, muy ricos, sí, pero al otro día somos exactamente los mismos. La tristeza puede conducir a una introspección profunda y abre las posibilidades a posibles arrepentimientos. Una transformación interna del carácter. Una tristeza bien gestionada puede generar cambios. La risa, no mucho. Enfatizo una vez más, la risa es muy buena. Pero Salomón está diciendo, la tristeza es mejor. Claro, si acompañas la tristeza de una sabia reflexión fundamentada en la palabra. No nos gusta estar tristes, preferimos reír, pero según Salomón tenemos más oportunidad de crecer en la amarga tristeza que en la dulce risa. En mi rol como psicólogo, es común que algunas personas se acerquen a pedir ayuda porque se sienten tristes. Y esto es interpretado por ellos mismos como si estuvieran endemoniados, como algo inaceptable. Pero según Salomón, están en una muy buena oportunidad de sus vidas para crecer y para ser transformados. Según Salomón, están mejor que cuando se la pasaban riéndose en la casa de los placeres. Porque en la risa, pues no hay reflexión alguna, solo deleite. Pero en la tristeza hay oportunidad de madurar y hacernos un poco más sabios. ¿Hace Eclesiastés entonces una apología a la depresión? No. Todo lo contrario. Salomón está hablando de una tristeza que nos catapulta hacia arriba y no de una tristeza que nos hunde hacia abajo. Es más, todos sabemos que en muchas ocasiones la depresión se disfraza más bien de muchas risas. Señor, yo prefiero la risa, yo prefiero el banquete, yo prefiero el perfume. No sé si sea su misma situación. Y viene una pregunta más. ¿Qué te gusta más? ¿La represión o los elogios? Si eres como yo, te gustan más los reconocimientos. Por lo tanto, positivo para necio. Salomón dice, mira, es mejor que escuches con humildad la represión de una persona sabia a que te llenes de orgullo escuchando reconocimientos necios. Más daño hace un falso elogio que una corrección honesta. Recuerdo que cuando estaba dando mis primeros pinos en la predicación, hace alrededor de 10 años aproximadamente, tenía el hábito de, al final, preguntarle a algunas personas, hey, ¿cómo te pareció la predicación? Y no me gustaba cuando me hacían comentarios negativos. Entonces le preguntaba a otro, hey, ¿cómo te pareció la predicación? Ok, aquí ya recibí un reconocimiento. Y entendí entonces que lo que yo hacía era salir a pescar elogios después de cada reflexión. Hoy en día, definitivamente entiendo, aunque todavía me cuesta mucho las reprensiones, que se crece más en la reprensión que en el elogio.
El elogio te soba y te deja donde estás. La reprensión te incomoda y te empuja hacia adelante. Cuando le huimos a las correcciones, cuando nos resistimos a las exhortaciones, cuando solo buscamos que se nos diga lo que queremos escuchar, transitamos como necios debajo del sol. Salomón continúa. Cuidado. En el mundo van a experimentar opresión y con toda seguridad te vas a enfrentar con la tentación de obtener recursos y beneficios a cambio de tomar caminos ilegales o antiéticos. Y sí, la opresión y el soborno incluso pueden llevar a trastabillar a los sabios, dice Salomón claramente en uno de sus proverbios. Así que a un necio, la opresión de la vida lo vuelve ropa de trabajo. Si incluso el corazón de un sabio es corrompible con el soborno, el necio muerde el anzuelo sin pensarlo 2 veces. Generalmente pasa eso. Cuando no pensamos, cuando no nos detenemos a reflexionar, cuando pasamos algo a la ligera y tomamos decisiones impulsivas, actuamos como necios. Y la necedad entonces eleva el sinsentido de la vida al cuadrado. Y si esa volatilidad para tomar decisiones le sumas un espíritu impaciente, un carácter rápido para la ira, un enojo constante, un sinsentido, ese sinsentido de la vida se eleva a una 4ª potencia. Salomón nos enseña, miren, esta vida es frágil, es incierta, es llena de injusticia, es sin sentido debajo del sol. Pero se vive con paciencia. Se vive con paciencia. La paciencia entonces es la virtud del sabio. El enojo es la maldición del necio. ¿Eres rápido para la ira? La vas a pasar más mal de lo que deberías. Por último, en este primer punto de este curso intensivo, Salomón nos enseña sobre la actitud que asumimos frente a los eventos del pasado. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? El necio anhela volver al pasado. El sabio se enfoca en los desafíos del presente y anhela que llegue su futuro. Entonces, ¿es malo recordar el pasado? No, para nada. Claramente en el pasado hay experiencias agradables, experiencias positivas que honestamente podemos lamentar que ya no estén en nuestra vida. Pero abrazar la nostalgia del pasado, que ya no es una actitud de necios. Recuerda a aquellos hombres en la historia de Israel que dijeron en algún momento, mejor estábamos en Egipto. Eso fue muy necio. La gratitud transforma la nostalgia en una memoria que edifica en lugar de una cadena que esclaviza. Si vamos a mirar al pasado, sea para agradecer. Por lo tanto, un sabio deja de mirar atrás con añoranzas. Lo mira con gratitud y pone sus añoranzas en el mañana. Esta es la primera clase del curso intensivo de sabiduría, donde Salomón nos desafía a cultivar una actitud reflexiva en diferentes áreas de la vida. La ética por encima de la estética, la muerte, la tristeza, los elogios, la opresión, los sobornos, la paciencia y el pasado. ¿Tomó suficiente nota? Porque se vienen más temas. ¿Cómo vivir sabiamente en un mundo sin sentido? Confía en la soberanía de Dios. Es el versículo 13, Eclesiastés 7:13. Dice así: considera la obra de Dios.
Porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Hay experiencias de la vida que no podemos cambiar, por más que intentemos. Hay circunstancias que Dios ha determinado y que están fuera de nuestro control. Y eso subraya la omnipotencia divina y nuestra limitada capacidad. Porque a veces cuando enfrentamos tiempos difíciles, solemos decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? Si tan solo fuese diferente, si pudiera regresar el tiempo y cambiar esto. Pero Salomón nos dice que debemos considerar la obra de Dios, aceptar que hay cosas que no podemos enderezar y aprender a vivir en paz con la soberanía de Dios. Cuando todo va bien, disfrútalo. Dios te lo ha dado. Cuando vengan tiempos difíciles, considera y confía. Dios sigue en control. La verdadera sabiduría no está en controlar lo incontrolable, sino en aprender a descansar en el Dios que lo controla todo. Recuerdo que en alguna ocasión acompañé a una persona que llegó con la vida vuelta nada, un caos total, completamente desesperada, diferentes áreas de su vida, me perdonan la expresión, patas arriba, todo estaba vuelto nada y me decía, lo he intentado todo, he buscado por muchos medios, pero ya no puedo más, no tengo nada más que hacer. ¿Qué hago? Es que tú dijiste que no tienes nada más que hacer. Pues no hagas nada, porque no hay nada que hacer. Recuerdo que me miró con rabia. Vengo a que me ayudes a encontrar una salida. Y yo le dije, pero es que yo evalúo tu situación y la verdad tampoco encuentro camino por el que te puedas meter. De verdad coincido contigo. No tienes nada que hacer. Me miró con más rabia y me dijo, pero Dios sí puede hacer algo. Le dije, exacto. Entonces, descansemos y esperemos a que Dios haga algo. Llevo mucho tiempo clamando y Él no hace nada. Ok, si Él no hace nada, entonces ¿por qué crees que tú sí puedes hacer algo? Entonces, ¿qué hago? ¿Me cruzo de brazos a sufrir? Yo le pregunté, ¿tienes alguna otra opción? ¿Tienes algo mejor que hacer? Ya un poco más vencida, me respondió, no tengo nada más que hacer. Si te sientes identificado o identificada con la historia de esa persona, hay momentos en la vida que no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, no nos queda más que no hacer nada. Pues posiblemente estás en el tiempo de dolor. Considera que Dios ha hecho tanto el día de la prosperidad como el día del dolor. Y confía en la perfecta soberanía de Dios. Ríndete. Deja de pelear con la vida, con Dios. Deja de pelear con lo que no funciona como tú quieres que funcione y confía en su soberana voluntad. ¿Y entonces qué va a pasar con mi vida? Preguntará alguien. No sé. Debajo del sol, no sé qué va a pasar con tu vida. Lo que Dios disponga. Pero por encima del sol sí sé qué va a pasar. Si tienes una fe centrada en Cristo,
entonces puedo decir con total convicción, tus mejores días están por venir. Tal vez no ahora, antes de tu muerte, pero con toda seguridad tu camino será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. Esa es nuestra fe en Cristo, no un día perfecto debajo del sol, sino un día perfecto por encima del sol, donde la soberanía de Dios se manifestará plenamente y la justicia eterna será establecida. Un sabio vive con su mirada puesta en ese día. Confía en la soberanía del Señor. ¿Cómo ser sabios en un mundo sin sentido? Tercero, comprende la complejidad de la vida. Versículo 15, el capítulo 7. Salomón dice: he visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia. Hay impío que alarga su vida en su perversidad. No seas demasiado justo, no seas sabio en exceso, porque has de destruirte. No seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte, pero tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. Salomón expresa aquí una realidad frustrante y que es difícil de aceptar por más que lo escuchemos una y otra vez. La vida no siempre parece justa. A veces vemos personas íntegras sufriendo y personas corruptas prosperando. Eso lo vemos, ese es nuestro pan de cada día. Y este hecho desafía nuestra lógica humana y nuestra expectativa de la retribución inmediata. El ser humano, en su deseo natural de justicia, espera que hacer el bien le conduzca inevitablemente a una vida sin sufrimiento. Y que hacer el mal, pues traiga consecuencias inmediatas. Sin embargo, Eclesiastés 7 rompe por completo ese esquema y nos recuerda que vivimos en un mundo caído, donde la justicia no siempre se ve reflejada de manera inmediata y visible. El sabio comprende esta realidad y por lo tanto su bondad no depende de los resultados visibles de su vida, sino de su carácter transformado y rendido ante el Señor. Es de necios acercarse a Dios con una actitud transaccional, creyendo que nuestra obediencia nos garantiza automáticamente prosperidad. Cuando alguien dice: Señor, ¿por qué me está yendo mal si estoy haciendo las cosas bien?, está revelando serios problemas en su entendimiento teológico. Primero, un concepto errado de la justicia, la bondad como un medio de comprar bondad. Y segundo, un concepto errado del evangelio, la meritocracia religiosa. Esta mentalidad muestra que su bondad no es genuina, sino que es un intento de negociar con Dios. Su obediencia termina siendo una moneda de cambio y al no recibir lo esperado, entonces viene a reclamar al Señor como si Él le debiera algo. Pero Dios responde: un momento, ¿qué Biblia estás leyendo? ¿En donde prometí que te daría bienestar a cambio de tu buena conducta? La bondad cristiana no es una inversión para recibir prosperidad, sino una respuesta a la gracia de Dios, aunque incluso vivamos en escasez. Porque ciertamente, dice el versículo 20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Cualquiera que venga a reclamarle a Dios bienestar porque se lo merece, en realidad está demostrando con creces su necedad. Porque nadie es verdaderamente justo. Porque nadie es merecedor de nada bueno. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, entonces ninguno podría sostenerse en pie. Y en los versículos 16 y 17, Salomón emplea unas hipérboles sarcásticas para desenmascarar la falsa justicia basado en el mérito humano. No seas demasiado justo. No seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. No seas demasiado impío, ni seas necio, porque habrás de morir antes de tiempo. ¿Acaso alguien puede ser demasiado justo? ¿Acaso alguien puede excederse en sabiduría? No. Porque nadie, absolutamente nadie, ni siquiera puede alcanzar el mínimo estándar de justicia de Dios. Lo que Salomón aquí está confrontando es esa falsa percepción de autojusticia, la arrogancia de aquel que cree que su sabiduría, su alta estructura moral le hace merecedor de bienestar. Y viene el otro extremo, ese libertinaje destructivo. No seas demasiado impío. ¿Acaso Salomón está sugiriendo que hay un nivel aceptable de maldad? De ninguna manera. Salomón está denunciando ese pensamiento insensato de aquellas personas que creen que pueden vivir en sus pecados sin ninguna consecuencia. No hay justas proporciones para la corrupción, como dijo algún presidente en alguna ocasión. No hay niveles aceptables de impiedad. Vivir en pecado puede traer prosperidad debajo del sol. Escúchese muy bien. Vivir en pecado puede traer prosperidad debajo del sol, pero tiene consecuencias eternas. Y aquí está la conclusión de Salomón. No se trata de buscar justicia propia, no se trata de creer que nuestra sabiduría nos hace merecedores de algo, no se trata de jugar con el pecado pensando que no tendrá consecuencias. Se trata de tener temor a Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es inteligencia. Dice Proverbios 9:10, que fue escrito por el mismo Salomón. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el versículo 20, como ya lo mencionamos, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí Salomón deja caer un golpe demoledor contra la justicia propia. Dice: no hay una sola persona en la historia que haya vivido sin pecado. Y al leer esto es imposible pasar por este texto sin evocar a Cristo. Yo no sé si Salomón tuvo esa intención en el texto cuando lo escribió. Queriendo o sin querer, el versículo 20 es una flecha que apunta directamente a Jesús, en quien finalmente está sostenido todo el curso intensivo de sabiduría. ¿Por qué vale la pena entonces esforzarnos en perseguir la sabiduría? Por Cristo. Por Cristo. No es para que vayamos mejor por la vida, no es para que nos vaya menos mal, no es para que se apaguen las consecuencias de esta vida sin sentido, sino para seguir los pasos del único verdaderamente justo en la tierra, del único que realmente nunca pecó y que abrió un camino de gracia para nosotros, los que somos demasiado impíos. Porque si Cristo no está, aún la sabiduría es torpeza. Si Cristo no está, aún la sabiduría, ¿para qué? Cristo es el que le da sentido a la sabiduría, y podríamos decir Cristo mismo es la sabiduría del Señor.
Salomón, nos confronta posteriormente con una verdad dura. Somos más hipócritas de lo que pensamos. Tampoco pongas tu corazón en todas las cosas que se dicen, para que no oigas a tu siervo maldecirte, porque tú también muchas veces has hablado mal de otros. Nos ofendemos cuando otros hablan mal de nosotros, pero nosotros hemos hecho lo mismo con otros. ¿Por qué nos duele tanto lo que dicen los demás? ¿Por qué nos importa nuestra reputación más que nuestro carácter? ¿Recuerdan el buen perfume? Nos importa a veces más el buen perfume. Si descubres que alguien habló mal de ti, ¿cómo reaccionas? ¿Te llenas de ira y de resentimiento? ¿Quieres confrontar a la persona, exigirle explicaciones? ¿Te sientes traicionado? ¿Te aíslas? Eso hacen los necios. El sabio se hace el que no oye y sigue su camino. Salomón dice, atención, tú también has hablado mal de otros. Tú también has criticado injustamente. Tú también has fallado en controlar tu lengua. Y posiblemente esté la tentación. Yo no. Recordamos Santiago 3:2, que providencialmente también es conocido como los proverbios del Nuevo Testamento. Todos tropezamos de muchas maneras. Si alguien no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que ese yo no implicaría entonces que hemos encontrado este hombre perfecto del cual Santiago está refiriéndose. Un hombre sabio no se mueve por los elogios, no se mueve por las críticas de los demás. Un hombre sabio se mueve por su carácter rendido ante el temor del Señor. ¿Cómo ser sabios en un mundo sin sentido? Cuarto, concientízate de la corrupción de tu corazón. ¿Viste por qué debías tomar nota? Versículo 23 dice, todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Está lejos lo que ha sido y en extremo profundo. ¿Quién lo descubrirá? Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Mira, dice el predicador, he descubierto esto. Agregando una cosa a otra para hallar la razón, que mi alma está todavía buscando, pero no ha hallado. He hallado a un hombre entre 1000, pero no he hallado mujer entre todas estas. Mira, solo esto he hallado. Todo lo que dijo anteriormente para llegar aquí. Que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Salomón concluye esta sección con una profunda reflexión de la limitación de la sabiduría humana y de la corrupción del corazón. La razón por la que el hombre nunca puede alcanzar plenamente la sabiduría es porque su mente está afectada por el pecado. Aunque pueda adquirir conocimiento, su capacidad de entender el propósito divino y aplicar la verdad de manera correcta está limitada por su naturaleza caída. Lo que Salomón está resaltando aquí es la depravación universal del ser humano. Aunque puede haber personas con cierto nivel de rectitud, nadie, ni hombre ni mujer, puede cumplir el estándar perfecto de justicia delante de Dios.
Mira, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas artimañas. Este es el diagnóstico final de Salomón sobre la condición humana. Dios creó al hombre con rectitud, sin pecado, en comunión con Él, pero el hombre no permaneció en esa condición. En lugar de caminar en la voluntad de Dios, el ser humano ha buscado sus propios caminos, ha distorsionado la verdad y ha seguido sus propios deseos corruptos. El hombre sabio comprende su realidad y por lo tanto no esconde su vulnerabilidad. Por eso cuando está en problemas, el sabio pide ayuda. Por eso involucra a otros en la lucha de su pecado. Por eso toma medidas drásticas de protección, porque vive en un reconocimiento profundo de su fragilidad. El sabio se reconoce frágil. El necio se cree muy fuerte. Una persona sabia no es aquella que camina con seguridad por la vida porque sabe perfectamente qué pasos dar. Una persona sabia es aquella que camina con mucho cuidado porque sabe que en cualquier momento sus pasos se pueden corromper. Una persona sabia es aquella que entiende que tiene un corazón pecaminoso. La expresión buscaron muchas artimañas indica la continua inclinación del hombre a justificar su pecado, manipular la verdad y alejarse de Dios. El mayor problema del hombre no es la injusticia que sufre, sino la injusticia que habita en su propio corazón. Un sabio entiende esto. Un sabio deja de batallar con la injusticia que sufre y vive batallando con la injusticia que habita en su propio corazón. Más bien eso caracteriza a un necio. Su rapidez al caminar por la vida en su seguridad en sí mismo. Eso hágale que yo sé cómo es, yo no me meto en eso. Y después lo vemos más untado y en un continuo esfuerzo por salir solo. El necio minimiza constantemente su condición de pecado. La maquilla, la esconde, aparentando ser sabio. Por eso hay un dicho: un sabio parece tonto frente a los ojos de un tonto que aparenta ser sabio. Es como un mal estudiante que se burla de los nerds del salón. ¿Quién es el necio? ¿Quién es el sabio? Y pasa en la iglesia también. Los necios se atreven a mirar por encima del hombro y burlarse. Es que son tan mataditos allá metidos sirviendo en la iglesia. Es que son tan religiositos, todo es Biblia, todo es oremos. Son tan tiernos. Es que son tan lentos para tomar decisiones. Oremos, escuchemos la voz de Dios. Eso es decidiendo, eso es haciéndole rápido. ¿Quién es el necio? ¿Quién es el sabio? Y este último versículo también es una viva señal de Cristo. Repito, yo no sé si Salomón tiene aquí la intención de señalar a un Salvador, pero lo que sí hace es señalar una realidad humana sin salvación. Dios los hizo rectos y ellos se han buscado muchas artimañas para torcerse. Necesitamos un Salvador. Necesitamos dejar de pelear con esa realidad y debemos reconocer que estamos llenos de artimañas contra Dios. Y necesitamos a Cristo, quien es el único capaz entonces de enderezar nuestro camino. La solución a la corrupción humana no está en la sabiduría, ni en la religión, ni en el esfuerzo moral, sino en la obra de Cristo, quien vino a enderezar lo que el hombre torció. Donde la sabiduría humana es insuficiente,
La revelación de Cristo es suficiente. La mente se queda corta, pero la cruz lo cubre todo. Así que vivamos con sabiduría en este mundo sin sentido, cultivando una cultura de reflexión, confiando en la soberanía de Dios, comprendiendo la complejidad de la vida y concientizándonos de la corrupción que hay en nuestro corazón. Porque la sabiduría suprema no es un camino, es Jesús. No es solo conocimiento, es redención. No es un logro, sino gracia. En Cristo la vanidad se desvanece y la eternidad comienza. Oremos y clamemos al Señor en esta mañana por sabiduría. Señor, confrontados por tu palabra esta mañana, podemos reconocer también con unanimidad que necesitamos, Señor, tu sabiduría. Reconocemos, Señor, que necesitamos que tú nos des esa sabiduría que nos permita, Señor, enfrentar este mundo sin sentido. También reconocemos delante de ti nuestra necedad. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque tendremos que confesar después de la palabra que actuamos con necedad, pensamos con necedad, te reclamamos con necedad. Perdónanos, Señor. Queremos ser unos necios que aparentan ser sabios. Te pido en el nombre de Jesús que realmente tú puedas, en el poder de tu Espíritu, humillar nuestro corazón. Abandonar, Señor, la necedad, el orgullo, la torpeza, la obstinación con la que nos hemos torcido y poder rendirnos delante de ti, Señor, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Danos un corazón, Señor, que te teme. Danos un corazón que te teme, Señor, para actuar con sabiduría en el momento de la abundancia, para actuar con sabiduría en el momento de la dificultad. Danos, Señor, un corazón que te teme, rendido delante de Cristo, para actuar con sabiduría en el momento del gozo y en el momento del dolor. Danos sabiduría, Señor, para actuar correctamente, dándote la gloria a ti en el momento del banquete y en el momento del funeral. Danos sabiduría, Señor, para darte la gloria a ti en el momento de la risa y en el momento de la tristeza. Danos sabiduría, Señor, para hacerle frente a nuestro pecado. Danos sabiduría para hacerle frente a nuestra maldad. Danos sabiduría, Señor. La sabiduría que proviene de Cristo para vivir en este mundo sin sentido. Una sabiduría que nos permita vivir con perspectiva de lo eterno. Una sabiduría que nos permita entender que en Cristo podemos estar seguros de que tarde o temprano el día perfecto llegará. Haznos sabios, Señor, te lo pedimos. Que Cristo finalmente sea suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Que Cristo sea suficiente en los momentos de dolor, en los momentos de alegría. Que Cristo baste. Que no necesitemos nada más, simplemente a Cristo, la máxima expresión de la sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.